Nuestro tema de hoy es, el establecimiento de comercio. La actividad mercantil se soporta sobre tres pilares: el comerciante, la empresa y el establecimiento de comercio. El comerciante es aquella persona natural o jurídica que profesionalmente se ocupa en alguna actividad que la ley considera mercantil. La empresa es la actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Y el establecimiento de comercio es un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. El comerciante para el desarrollo de su empresa, que es una actividad económica, organizada y estable, utiliza el establecimiento de comercio, un conjunto de bienes materiales e inmateriales, que componen una unidad económica y jurídica, sobre la cual se realizan negocios en bloque. Entre los bienes materiales que integran el establecimiento de comercio se encuentran el mobiliario y las instalaciones, y las mercancías en almacén o en proceso de elaboración. Entre los bienes inmateriales se encuentran la enseña o nombre comercial, las marcas de productos o servicios, las patentes sobre las invenciones, y demás derechos de propiedad intelectual, los créditos, títulos, valores y contratos. Y todos los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, entre los cuales se encuentran los derechos a impedir la desviación de la clientela, y a la protección de la fama comercial. El establecimiento de comercio deberá inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio dentro del mes siguiente a la fecha en que fue abierto al público. Los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad se denominan sucursales y agencias. Son sucursales cuando son administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad, y serán agencias cuando sus administradores carezcan de poder para representarla. Las páginas web, sitios de Internet y aplicaciones móviles cuya actividad económica sea de carácter comercial también deben ser registradas en la Cámara de Comercio como establecimientos de comercio electrónico. El comerciante puede delegar la administración de su establecimiento de comercio en otra persona, por medio de un contrato de preposición, el cual debe inscribirse en el registro mercantil. En el contrato de preposición al comerciante se le denomina preponente, y al administrador del establecimiento de comercio factor. El factor puede celebrar todos los actos y contratos relacionados con el giro ordinario de los negocios del establecimiento, salvo que el preponente le limite expresamente dichas facultades. En ese caso, la limitación debe inscribirse en el registro mercantil, para que sea oponible a terceros. Los factores deben obrar siempre en nombre del preponente, y expresando en los documentos que lo hacen por poder. Actuando de esta manera, todo lo que hagan obliga al preponente. También obligan al preponente aunque actúen en nombre propio, cuando el acto corresponda al giro ordinario del establecimiento administrado, y sea notoria su calidad de factor, o cuando el resultado del negocio redunde en provecho para el preponente. Los factores deben cumplir las obligaciones del comerciante en cuanto a la contabilidad, el pago de impuestos, etc., o tendrán que indemnizar al preponente por los perjuicios que le cause el incumplimiento de tales obligaciones. Los terceros que contraten con el factor, y que se vean afectados podrán ejercitar acciones contra este o contra el preponente, pero no contra ambos. Operaciones con establecimientos de comercio. Con los establecimientos de comercio se pueden celebrar distintas operaciones o negocios jurídicos, entre los cuales se encuentran la enajenación, la prenda, la anticresis, el usufructo, y el arrendamiento. La enajenación o transferencia del derecho de propiedad puede realizarse por medio de diferentes negocios tales como la venta o la donación. Dicho negocio se hará constar por documento privado o por escritura pública, dependiendo de los bienes que integran el establecimiento de comercio. El propietario del establecimiento deberá entregar al adquirente un balance general acompañado de una relación discriminada del pasivo, certificados por un contador público. Esto por cuanto el enajenante y el adquirente del establecimiento responderán solidariamente de todas las obligaciones que se hayan contraído hasta el momento de la enajenación, y que consten en los libros de contabilidad. La responsabilidad de quien vende el establecimiento o enajenante termina transcurridos 2 meses desde la fecha de la inscripción de la enajenación en el registro mercantil, siempre que se haya dado aviso de la enajenación a los acreedores, y que durante ese tiempo los acreedores no se hayan opuesto a aceptar al adquirente o comprador como su deudor.
El acreedor deberá inscribir su oposición en el registro mercantil dentro del mismo término, y tendrán derecho a exigir las garantías del caso, y que durante ese tiempo los acreedores no se hayan opuesto a aceptar al adquirente o comprador como su deudor. El acreedor deberá inscribir su oposición en el registro mercantil dentro del mismo término, y tendrán derecho a exigir las garantías del caso. Los establecimientos de comercio pueden ser dados en prenda, esto es, pueden servir de garantía de obligaciones de pagar dinero que contraiga el comerciante, al igual que la preposición y la enajenación. La prenda del establecimiento de comercio debe constar por escrito e inscribirse en el registro mercantil. La prenda sobre el establecimiento de comercio por regla general se constituye sin tenencia. En la prenda con tenencia el acreedor conserva el bien dado en prenda, por el contrario en la prenda sin tenencia se registra el negocio y el deudor conserva el bien, o en el caso del establecimiento de comercio, el conjunto de bienes dados en prenda. A menos que se estipule en el contrato algo diferente, se entiende que todos los bienes del establecimiento de comercio quedan afectados con la prenda salvo los bienes que son consumibles. Cuando estos bienes consumibles se incluyan en la prenda, los que se hayan enajenado o consumido deberán ser sustituidos por otros de la misma calidad. Sobre el establecimiento de comercio puede celebrarse el contrato de anticresis. Por medio de este negocio el comerciante como deudor entrega el establecimiento de comercio a su acreedor para que se pague la obligación con sus frutos. A diferencia de los otros negocios sobre el establecimiento que son solemnes, la anticresis es un contrato real, que se perfecciona con la entrega al acreedor del establecimiento de comercio. El acreedor debe prestar una caución como garantía del uso del establecimiento de comercio, y realizar un inventario de los bienes que reciba. El acreedor está obligado a hacer producir el establecimiento y a pagar los impuestos. El deudor está obligado a ejercer permanentemente actividades de control sobre el establecimiento. Aunque el deudor haya entregado su establecimiento de comercio en anticresis, esto no le hace perder la calidad de comerciante. El deudor y el acreedor son solidariamente responsables de los negocios relacionados con el establecimiento. A partir de la Ley 1676 de 2013, tanto la prenda, como la anticresis celebrada sobre el establecimiento de comercio se consideran garantías mobiliarias que permiten el acceso al crédito de los comerciantes. El establecimiento de comercio puede ser entregado por el comerciante en usufructo. El usufructo consiste en el derecho de utilizar y obtener los frutos de una cosa, con obligación de conservarla y de restituirla a su dueño. En el caso de los establecimientos de comercio, el derecho de usar y obtener los frutos, conlleva también la facultad de administrarlo. El usufructo debe constar por escrito, e inscribirse en el registro mercantil para que sea oponible a terceros. El usufructuario tiene la obligación de hacer funcionar el negocio, porque no explotarlo conllevaría la pérdida de la clientela, y no se estaría restituyendo el establecimiento de comercio en el estado en el que se recibió. El establecimiento de comercio puede ser dado en arrendamiento. Por medio del contrato de arrendamiento, el propietario del establecimiento permite que otra persona, que también debe tener la calidad de comerciante, goce de este, a cambio del pago de un canon determinado. Al comerciante propietario del establecimiento de comercio, se le denominará entonces arrendador, y al comerciante que goza el establecimiento y paga el canon, se le denominará arrendatario. El arrendamiento del establecimiento de comercio es un contrato diferente al arrendamiento del local comercial. Mientras en el arrendamiento del establecimiento de comercio se goza del conjunto de bienes destinados por el empresario para una actividad mercantil, en el arrendamiento del local comercial se goza del espacio físico en el cual se ejerce dicha actividad. El contrato de arrendamiento del local comercial, y los derechos que éste conlleva hacen parte del conjunto de bienes que conforman el establecimiento de comercio. ¿Qué derechos conlleva el contrato de arrendamiento del local comercial? El arrendatario puede subarrendar hasta la mitad del local comercial sin necesidad de autorización expresa del arrendador. Cuando el comerciante haya ocupado un inmueble con un mismo establecimiento de comercio por más de 2 años consecutivos, tiene derecho a la renovación automática del contrato, porque la ley asume que en ese tiempo ha acreditado el buen nombre de su negocio. Aunque no esté pagando el canon de arrendamiento. No, el derecho a la renovación automática del contrato de arrendamiento del local comercial se pierde cuando el arrendatario haya incumplido el contrato, también cuando el propietario necesite el inmueble para vivir en él.
o para poner un establecimiento de comercio propio que debe dedicarse a una actividad mercantil completamente diferente a la que tenía el arrendatario, y cuando el inmueble deba ser reconstruido, reparado, o demolido. Eso quiere decir que en cualquier momento me pueden terminar el contrato, y debo salir del local comercial que tengo arrendado. No, solo puede ocurrir en cualquier momento en los casos de incumplimiento en el pago del canon. En los demás casos el propietario debe informar con 6 meses de anticipación de la terminación del contrato de arrendamiento. A esto se le conoce como derecho al desahucio. Otro derecho que se deriva del contrato de arrendamiento del local comercial es el derecho de preferencia que tienen los arrendatarios en los locales reparados, reconstruidos o de nueva edificación. ¿Qué pasa si uno de estos derechos me es vulnerado? En ese caso el propietario deberá indemnizar al arrendatario los perjuicios causados, según estimación hecha por peritos, en la cual se incluirá el lucro cesante sufrido por el comerciante, el valor de las mejoras necesarias y útiles que hizo al local, los gastos indispensables para la nueva instalación, y las indemnizaciones de los trabajadores despedidos con ocasión de la clausura o traslado del establecimiento de comercio. El local quedará como garantía del pago de la indemnización, y para ello la demanda deberá ser inscrita en el registro de instrumentos públicos.